Este es el tercer video de la unidad 8 del grupo del boro. El grupo del boro, ¿sí? La familia del boro, está comprendida por el boro, aluminio, galio, indio, talio. Se trata del grupo 13 y la configuración electrónica externa es Ns2np1. Tenemos 3 electrones de valencia. Esto explica los estados de oxidación más frecuentes que se observan en los compuestos del grupo, que son más 3 y más 1, siendo la más frecuente y la más estable esta oxidación más 1 para los elementos más pesados. Recordemos que los compuestos neutros son deficientes en electrones y se comportan como ácidos de Lewis. Vamos a continuar con la descripción de los compuestos más importantes de los elementos del grupo 13 y acá tenemos a los trialuros de boro, ¿sí? Estos son el trifluoruro, tribromuro y triyoduro. Presentan una estructura trigonal plana, ¿sí? Descrita por el boro, ¿sí? Y los átomos de los halógenos dispuestos de esta manera. A diferencia de los haluros de los otros elementos del grupo, estos son monoméricos, ¿sí? Son monómeros tanto en estado gaseoso, líquido como sólido, y el estado de agregación con la temperatura y presión atmosférica varía, ¿sí? Siendo gaseosos el fluoruro, cloruro, el líquido en el caso del tribromuro y sólido en el caso del triyoduro. Esto se puede observar al dar cuenta de los valores del punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Y cómo explicamos esta diferencia en los estados de agregación? Bueno, al tratarse de moléculas no polares, el tipo de interacciones intermoleculares que vamos a observar es del tipo de Van der Waals o dispersivas. Y estas interacciones son más fuertes a medida que pasamos del flúor al yodo, ¿sí? O sea, porque estamos hablando de átomos con un mayor número de electrones, ¿sí? Un mayor tamaño, con una polarizabilidad mayor, y eso hace que las interacciones de este tipo, ¿sí? Las interacciones que se establecen en estos sistemas sean más fuertes. Vamos a describir la estructura de los trialuros, ¿sí? Recordemos que tenemos al boro deficiente en electrones con sus orbitales vacíos, y la manera de compensar esta deficiencia de electrones que tiene el boro y que presenta el enlace boro-halógeno es a través de establecer enlaces múltiples, ¿sí? Enlaces pi con el halógeno. Entonces, bueno, podemos describir a la estructura de los trialuros de esta manera, ¿sí? O sea, con estructuras resonantes y estableciendo un enlace pi entre el halógeno y el boro. El solapamiento va a ser más eficiente y el enlace va a ser más fuerte comparativamente entre el flúor y los otros halógenos, ¿sí? A medida que el tamaño del halógeno aumenta, ese solapamiento va a ser menos eficiente y el enlace va a ser más corto y más débil. Como mencionamos, estas especies se comportan como ácidos de Lewis, y si analizamos la acidez de manera comparativa, vemos que aumenta a medida que vamos del halógeno más liviano al más pesado. ¿Cómo podemos interpretar este comportamiento? Como mencionamos, el enlace, el solapamiento va a ser más eficiente para el halógeno más pequeño, y entonces la deficiencia de electrones, ¿sí? Que hace que le da la característica de ácido de Lewis a la especie, va a estar disminuida en el caso de
las especies donde se establezca un buen solapamiento, ¿sí? O sea, donde el enlace tenga un mayor carácter pi, y eso va a ocurrir en el caso del trifluoruro, ¿sí? El carácter pi va a disminuir a medida que vamos del halógeno más liviano al más pesado, y entonces la deficiencia de electrones va a ser va a estar más presente, va a ser mayor en el caso del halógeno más pesado, donde el carácter pi sea menor, ¿sí? Entonces eso nos permite explicar la mayor acidez del triioduro comparativamente con el otro extremo que tenemos al trifluoruro. La acidez de Lewis de los trialuros de boro se ve representada a través de diferentes reacciones y de la reacción con distintas especies, como vemos esquematizada en esta imagen, ¿sí? Acá vemos en mayor detalle los dos tipos de reacciones que se describían en la imagen. Una de ellas es la proteólisis, y vemos cómo el tricloruro de boro puede reaccionar con una molécula de agua, y de hecho puede reaccionar de manera sucesiva con varias moléculas de agua, donde tenemos acá representado el intermediario, ¿sí? Y vemos cómo se produce la ruptura de este enlace, ¿sí? Y de este enlace del intermediario, para dar lugar a esta especie, pero que puede reaccionar con sucesivas moléculas de agua y dar finalmente con la especie que tenemos acá, que es el ácido bórico, ¿sí? Otra reacción que también puede ocurrir y está ejemplificada con la reacción del trifluoruro de boro con el éter, ¿sí? Este es el éter etílico, donde vemos cómo la especie que obtenemos como producto es un complejo del tipo par ácido-base de Lewis. Vamos a pasar a describir los haluros de los otros elementos del grupo. Dependiendo del elemento en cuestión, vamos a encontrar que pueden adoptar estados de oxidación más 3 para el caso del aluminio y del galio, y estado de oxidación más 1 para el caso de los haluros de talio. Cuando se trata de los fluoruros, ¿sí? Son sólidos, como resultado tenemos sólidos iónicos, ¿sí? Tienen una temperatura de fusión alta, energías reticulares favorables, ¿sí? Y eso lo que se interpreta en una estabilidad del sólido muy grande y una baja solubilidad, y por eso una alta estabilidad térmica. Y no actúan como ácidos de Lewis, ¿sí? O sea, no tenemos el orbital vacío como es en el caso de que observamos en el boro, ¿sí? El comportamiento es diferente. Acá tenemos el ejemplo con el trifluoruro de aluminio, donde la unidad monomérica es justamente esta, es el trifluoruro de aluminio, y se pueden observar estructuras extendidas lineales, ¿sí? En una red como la que tenemos descrita acá. Cuando hablamos del cloro, digamos el tricloruro, el tribromuro y el triioduro, pero con galio, o sea, cuando el metal es galio indio, si en el caso del indio sería el cloruro y bromuro, se trata de especies solubles y muy solubles, son buenos ácidos de Lewis, o sea, en este caso no tendríamos estructuras del tipo extendidas o tipo puente, como ocurre acá, y son dímeros moleculares, dímeros discretos, tanto en fase vapor, solución, como en estado sólido. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo del hexabromuro de galio, ¿sí? O sea, tenemos estructuras del tipo diméricas, moleculares discretas, ¿sí? Y en el caso de, fíjense que no estamos acá incluyendo al tricloruro de aluminio, ¿sí? Se observa una excepción. Para el caso del tricloruro de aluminio es un sólido iónico de manera análoga a como describimos para el trifluoruro de aluminio, ¿sí? La descripción, el sólido es
es levemente diferente. Se pueden observar, digamos, estructuras discretas de hexacloruro de aluminio, ¿sí? En el sólido, o sea, distribuido en capas se pueden identificar estas unidades en capas, y en líquido se observa una estructura más del tipo dimérica, ¿sí? Vemos acá en el estado sólido y líquido para el tricloruro de aluminio, que es una estructura del tipo dimérica, pero el sólido es un sólido iónico donde se pueden observar las unidades de aluminio cloro 6. A partir del tercer periodo, o sea, ¿cómo explicamos la ocurrencia de estas estructuras del tipo dimérica? Tiene que ver con este solapamiento lateral pobre, ¿sí? Para establecer las uniones pi, a diferencia de lo que ocurre con el segundo periodo, ¿sí? O sea, eso es lo que nos permite explicar los monómeros en el caso del boro y los dímeros en el caso de el aluminio, ¿sí? La manera de compensar la deficiencia de electrones que tiene el átomo, digamos, del elemento, tanto el boro como el aluminio. En el caso del boro es a partir de la formación de un enlace pi, y en el caso del aluminio es a través de la formación de un dímero. Con oxígeno, ¿sí? Tenemos los óxidos. El óxido más importante del boro es el trióxido de boro, y como ya habíamos comentado en las primeras transparencias del primer video, guarda cierta similitud con el dióxido de silicio, ¿sí? Tenemos diferentes fases que se conocen del óxido de boro, y de la misma manera que ocurre con el dióxido de silicio, tenemos una fase cristalina ordenada. Estamos hablando de un sólido donde podemos identificar unidades trigonal planas y enlaces covalentes entre los distintos componentes del sólido. Es un sólido del tipo molecular, de la misma manera que se observa para el dióxido de silicio. Y también, al igual que ocurre con el dióxido de silicio, se conoce una fase amorfa de este sólido. Y aquí es donde identificábamos, digamos, asociábamos las propiedades del silicio, las propiedades diagonales del boro con el silicio. La obtención sí es a través del ácido bórico, como vemos en esta reacción. La fase, digamos, como decía, es la fase ordenada y la fase amorfa, y es posible disolver óxidos metálicos en óxido de boro fundido y dar lugar a la formación de vidrios coloreados. Una de las aplicaciones de los compuestos de boro, o sea, justamente derivados del óxido de boro, es la obtención de vidrios de una alta resistencia térmica, ¿sí? El material de laboratorio, por ejemplo, que nos permite llevar a cabo calentamientos, digamos, reacciones a temperatura elevada, son de vidrios de borosilicato. Otro de los compuestos con oxígenos es el ácido bórico, que se los mencioné recién en la transparencia anterior, ¿sí? El ácido como tal, si es el ácido bórico, es un ácido, y acá podemos ver representada la reacción con agua, digamos, la hidrólisis del ácido bórico, donde tenemos el ácido, su base conjugada, y el ácido conjugado del agua que está actuando como base. Desde el punto de vista, digamos, de la descripción, de cómo podemos describirlos utilizando qué teoría, es más adecuado utilizar la teoría de Lewis, ¿sí? O sea, un ácido de Lewis deficiente en electrones. Entonces también podemos interpretar, digamos, la formación
de la especie esta que tenemos acá como un par ácido-base de Lewis a través de la reacción del ácido bórico con un oxidrilo. La estructura cristalina es la que vemos acá, ¿sí? O sea, tiene una estructura del tipo trigonal plana también, y se establece una red de interacciones del tipo de puente de hidrógeno, ¿sí? Entre los oxidrilos, o sea, acá está el oxígeno actuando como aceptor de puente de hidrógeno con el oxidrilo de una molécula adyacente a esta molécula que estamos analizando acá, ¿sí? Si vemos la estructura, se establecen estas redes bidimensionales de puentes de hidrógeno y están ubicadas en la red cristalina como vemos acá, ¿sí? O sea, de manera paralela las redes supramoleculares de puente de hidrógeno. También se observa una tendencia muy fuerte a polimerizar, ¿sí? A establecer, a través de la condensación, a través de la pérdida de moléculas de agua, dar lugar a especies del tipo poliméricas, ¿sí? Es otra característica que observamos, ¿sí? Muy frecuente en los compuestos de boro, ¿sí? Una manera de compensar esta deficiencia de electrones es, como decíamos, a través de la formación de enlaces pi o a través de la formación de enlaces tipo puentes, ¿sí? Con oxígeno, con halógeno. O sea, fíjense cómo tenemos esta estructura del tipo puenteada, que ya habíamos visto, bueno, con los haluros, con los hidruros, ¿sí? Eso es una característica claramente común de los compuestos de boro. Acá tenemos digamos, los distintos boratos, ¿sí? Los aniones, también son especies oxigenadas, y nuevamente una gran diversidad estructural que se explica con esta capacidad de esta tendencia que tienen los compuestos de boro para formar estructuras del tipo poliméricas, puenteadas, como vemos acá, ¿sí? Una especie, un compuesto muy común es el bórax, ¿sí? Es un borato de sodio, ¿sí? Oxohidroxo de sodio, decahidratado, y es muy utilizado en el contexto de digamos, de la industria farmacéutica, y tiene otros usos también. También podemos ver cómo estamos hablando de una estructura con puentes oxo, ¿sí? Vemos la estructura cristalina, donde tenemos el anión, ¿sí? Fíjense que es un dianión, y los cationes sodio, que están representados por estas esferas violetas, ¿sí? Acá tenemos el anión y el catión. El óxido de aluminio es otro de los compuestos, oxocompuestos de la familia del boro, y en este caso estamos hablando del aluminio. Ya lo conocen, ya lo hemos presentado en diversas oportunidades, y sabemos que se trata de un óxido anfótero, ¿sí? Reacciona tanto en ácido como en base, a diferencia del óxido de boro, que estamos hablando de un óxido ácido. Una de las características es un óxido duro, inerte, tiene muchas aplicaciones. También se conocen distintas fases, ¿sí? Hay distintas fases descritas para el óxido de aluminio. La fase cristalina alfa es la que se denomina corindón. El empaquetamiento de esta fase es un empaquetamiento compacto, pero no se trata de un empaquetamiento cúbico, sino es un empaquetamiento hexagonal. El empaquetamiento hexagonal, como siempre hablamos en un modelo de empaquetamiento de esferas, ¿sí? en el sólido, fíjense que tenemos una capa, ¿sí? Representada por, pues acá tenemos la red establecida por los aniones, ¿sí? Por los aniones oxo, ¿sí? Fíjense que la red
el empaquetamiento hexagonal está descrito por los aniones, donde tenemos esta capa que está acá, ¿sí? La capa siguiente es esta que está acá, y las esferas van a estar ubicadas no sobre la esfera de la capa anterior, sino entre las esferas de la capa anterior, y esta tercera esfera va a coincidir con la primera, ¿sí? Y el empaquetamiento hexagonal también, en la descripción del empaquetamiento se lo denomina como el tipo de empaquetamiento ABA, ¿sí? Porque estamos hablando de un apilamiento de capas infinitas 2D, donde la primera no coincide con la segunda porque se ubica entre las esferas de la primera, pero la tercera coincide con la primera. ¿Dónde se ubican los cationes y dónde se ubican los aluminios 3+? En los huecos descritos entre el empaquetamiento de las capas AB, ¿sí? Lo que podemos ver que si ocurre algún reemplazo de algún ion aluminio por otro ion metálico, o en lugar de tener un ion aluminio ocurre una ausencia o un defecto, es lo que nos lleva a tener distintos minerales y es lo que nos permite entender en los minerales cuando tienen presencia, digamos, mixta, o sea, de distintos iones metálicos, y eso le confiere distintas propiedades, como por ejemplo vemos en el caso de distintos óxidos de aluminio con porcentajes de otros iones metálicos en la red, reemplazando a huecos que deberían estar ubicados por aluminio, o ausencias o vacancias donde debería haber algún ion aluminio, es lo que da lugar a los distintos minerales, a las distintas piedras preciosas. Cuando hay presencia de cromo 3+, estamos hablando del rubí. En el zafiro se identifican otros iones como el hierro 3, hierro 2 y titanio 4, y en el topacio, además de los aluminios, también tenemos iones hierro 3+, y la presencia de estos metales le confiere la propiedad de, bueno, distinta dureza, distinto color especialmente. También hay otra fase de la alúmina, que es la gamma, que es una alúmina menos densa, que tiene una mayor proporción de vacancias, ¿sí? Estas vacancias, estos huecos, esta mayor proporción de huecos en la estructura, hace que tenga aplicaciones y usos, por ejemplo, para catálisis, para purificación. ¿Por qué? Porque en esos huecos se puede alojar una molécula de solvente o de una molécula pequeña, entonces permite, digamos, purificar, digamos, a través de la incorporación de de la impureza en la estructura, o que sea posible usarla como catalizador. Otra de las características interesantes y que ya hemos mencionado del aluminio es su comportamiento, o sea, la química acuosa del aluminio 3+. Nosotros vimos que, bueno, acá está representado con el hidróxido de aluminio, pero también podemos describir lo mismo para el óxido de aluminio, que, bueno, va a ser una especie que va a ser insoluble, o sea, que es insoluble a pH 7, pero si nosotros disminuimos el pH del medio, ¿sí? O sea, trabajamos a pH ácido, vamos a observar que esta especie es soluble, ¿sí? O sea, da lugar a la formación de especies solubles, y como hemos mencionado anteriormente, el aluminio es una especie, es un catión pequeño que tiene una relación carga-radio alta, ¿sí? Estamos hablando de una especie, ¿sí?, que tiene una carga 3+,
y un radio pequeño. Entonces la relación que tenemos carga-radio es alta. ¿Y esto qué es, qué nos va a permitir o qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la interacción de la especie del aluminio 3 con la molécula de agua, ¿sí? Va polarizar, ¿sí? O sea, va a interactuar de manera muy eficiente con el dipolo del agua, y entonces esta interacción eficiente con el agua va a debilitar el enlace oxígeno, digamos, hidrógeno del agua, lo que va a terminar generando, digamos, un aumento de la acidez del protón de este enlace, ¿sí? Entonces, digamos, el aumento del carácter acídico del protón lo va a hacer más susceptible al ataque de una molécula de agua libre, es una molécula de agua del medio, y entonces nos va a dar como resultado digamos, en la hidrólisis del agua y la formación de estas especies que vemos acá, ¿sí? O sea, a través de la reacción de hidrólisis, ¿sí? La reacción de el amoníaco hexaacuo o el amoníaco acuo, del acuo complejo con una molécula de agua, la formación de esta especie que ocurre a través de la hidrólisis y por reacción sucesiva con otras moléculas de agua podemos interpretar, digamos, la formación de estas otras especies. En medio básico, ¿sí? Si nosotros aumentamos el pH, ¿sí? O sea, acá aumentando el pH, también es posible solubilizar el hidróxido de aluminio o el óxido de aluminio a partir de la formación de especies solubles como las que vemos acá, ¿sí? Este es el hidroxo complejo. Entonces, como verán, hay una química ácido-base muy interesante del aluminio 3 +. Otros compuestos muy comunes y muy útiles y muy interesantes de los elementos del grupo 13 son los nitruros, ¿sí? Los compuestos formados por, en este caso vamos a hablar del boro y el nitrógeno, ¿sí? Los nitruros de boro guardan una cierta similitud con los compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos formados por enlaces carbono-carbono, dado que son isoelectrónicos. Pero la reactividad es realmente diferente. ¿Y a qué se debe esta reactividad diferente entre los nitruros de boro y los compuestos orgánicos que tienen enlaces carbono-carbono? Bueno, podemos analizar la diferencia de electronegatividad. Si acá tenemos la electronegatividad del boro, la del carbono y la del nitrógeno, ¿sí? Entonces, esta diferencia de electronegatividad que se establece entre el enlace nitrógeno-boro es notablemente diferente a la de carbono-carbono, pero guardan muchas similitudes. Por ejemplo, acá vemos dos alótropos diferentes, o sea, dos fases diferentes del nitruro de boro, digamos, establecido por digamos, la fórmula mínima de nitrógeno-boro, que podemos observar la fase tipo grafito, perdón, no es la fase grafito, sino es tipo grafito, donde vemos láminas, ¿sí? Fíjense cómo vemos las láminas que están formadas, o son láminas 2D, formadas por hexágonos de nitrógeno y boro, y donde están dispuestas de manera paralela y hay interacciones del tipo PP, o sea, entre las láminas, y las propiedades que se observan son similares a las del grafito, ¿sí? O sea, se utiliza como lubricante de la misma manera que se utiliza el grafito. Y también hay otra fase tipo diamante, donde estamos hablando de un sólido cristalino covalente, o sea, fíjense cómo entre los enlaces, entre los átomos de boro y de nitrógeno tenemos un enlace covalente. Y también, al igual digamos, lo que se observa con el diamante, este sólido es un sólido de una alta dureza. Si comparamos la dureza
con respecto a, digamos, la densidad de la red, vemos que para el diamante tenemos una dureza altísima y el material que le sigue es el nitruro de boro en la fase tipo diamante. Otro de los compuestos es la boracina, ¿sí? Es esta especie que tenemos acá, boro 3, nitrógeno 3, hidrógeno 6, y guarda muchas similitudes con el benceno, ¿sí? El benceno es el carbono 6, hidrógeno 6, este es anillo aromático, ¿sí? Este hexágono plano que tenemos, donde tenemos enlaces dobles conjugados, ¿sí? Entre los átomos de carbono. Y bueno, también recordemos la diferencia de electronegatividad, o sea, tenemos el nitrógeno que tiene mayor densidad, una densidad electrónica negativa, y el átomo de boro una densidad electropositiva. Entonces, cada uno de ellos va a ser susceptible a diferentes reacciones, ¿sí? El boro va a ser susceptible a ataques nucleofílicos, ¿sí? Al ser un centro electropositivo, y el nitrógeno va a ser susceptible a ataques del tipo nucleofílicos. A diferencia de lo que ocurre con la estructura electrónica del benceno, donde tenemos un orbital pi deslocalizado, ¿sí? Sobre toda la digamos, toda la molécula. En este caso, digamos, la delocalización sería, estaría centrada, ¿sí? O estaría ubicada en los enlaces entre el boro y el nitrógeno de manera más localizada, ¿sí? O sea, no sería la descripción, digamos, de la estructura electrónica no es equivalente a la del benceno. Entonces vamos a ver un ejemplo de la reactividad, ¿sí? Acá tenemos la boracina, y la reacción con cloruro de hidrógeno se puede observar que el nitrógeno va a sufrir un ataque electrofílico por parte del protón, y el boro va a experimentar un ataque nucleofílico, ¿sí? O sea, se observará un ataque nucleofílico sobre el boro por parte del cloruro. Y el compuesto que se observa, ¿sí? Como resultado es este que tenemos acá, ¿sí? O sea, la incorporación de un átomo de cloro sobre el carbono y la de un hidrógeno sobre el boro. Por último vamos a presentar a los boruros metálicos. Analicemos cómo pasamos de los nitruros, ¿sí? De boro, donde el elemento más electronegativo era el nitrógeno frente al boro más electropositivo, pero acá estamos hablando de elementos con iones metálicos, donde el más electropositivo es el ion metálico. Acá en la tabla, acá en esta imagen, vemos una enorme variedad de boruros metálicos con distintas propiedades dependiendo de no solamente del ion metálico en cuestión, sino también del tipo de estructura que presenta el material. Y entre las distintas propiedades podemos hablar de superconductividad, dureza, inercia, propiedades magnéticas, aplicaciones para catálisis, para absorción de neutrones y magnetismo nuevamente, y termoelectricidad. Esta variabilidad, digamos, y esta variedad estructural está relacionada nuevamente con esta capacidad del boro de establecer distintas estructuras del tipo diméricas, poliméricas, laminares, y también del tipo clusters. Acá vemos el ejemplo de el boruro de magnesio, ¿sí? Que es un superconductor. Si analizamos la estructura del sólido, vemos cómo tenemos láminas, ¿sí? Tipo grafito, ¿sí? Establecidas por los átomos de boro,
y en el espacio entre las láminas vemos cómo tenemos iones magnesio. No solamente la identidad de los átomos en cuestión, digamos, de cuál es la composición de este boruro, sino también la estructura, la geometría adoptada le dan las propiedades al material. Como decíamos, también el boro puede estar presente en estos compuestos a través de la formación de clústeres. Y acá vemos un ejemplo, el boruro de calcio, donde vemos una estructura del tipo, un sólido del tipo cúbico, ¿sí? un empaquetamiento del tipo cúbico, donde vemos los iones calcio en los vértices y en el centro del cubo, ¿sí? O sea, en el intersticio que queda en el centro, un poliedro de boro. Lo que vimos en este último video, presentamos distintos compuestos de la familia del boro, hablamos de los trialuros y empezamos por los trialuros de boro, donde todos ellos adoptan una estructura, o sea, son monómeros con una estructura del tipo trigonal plana. Vemos acá ejemplificado con el trioduro de boro y como ocurre con otros compuestos del boro, se trata de especies deficientes en electrones y describimos la unión digamos, que se establece en estos compuestos y se establece un enlace del tipo pi entre el boro y el halógeno que permite compensar esta deficiencia de electrones. También analizamos cómo es la tendencia de acidez a lo largo de la familia de los trialuros de boro. En el caso de los aluros, de los otros elementos del grupo, ahí encontrábamos distintas geometrías, distintos tipos de compuestos, y en el caso de los trifluoruros, hablábamos de sólidos iónicos y también en el caso del tricloruro de aluminio. Pero para el caso de los bromuros y ioduros de aluminio, nos encontramos con dímeros. A diferencia de lo que ocurre con el cloruro o con lo que ocurre con los trialuros de boro, la menor disposición para establecer solapamiento lateral, ¿sí? O sea, el solapamiento lateral pobre que encontramos en los elementos del tercer período para abajo hace que no sea eficiente la formación de enlaces pi entre el halógeno y el aluminio, sino que se establezcan uniones del tipo, digamos, que se establezca el puente, ¿sí? que dé lugar a dímeros. También se observan dímeros cuando para los haluros de galio y de indio. En el caso de los óxidos o los compuestos con oxígeno, vimos distintos tipos de compuestos como los óxidos, y hablamos nuevamente del anfoterismo del óxido de aluminio y que la diferencia que ocurre con el óxido de boro, que es un óxido ácido. También hablamos de las distintas fases del óxido de boro, donde guarda una similitud muy grande con el dióxido de silicio, dado que podemos describir una fase cristalina y otra amorfa. También hablamos de compuestos como los nitruros, donde observamos una similitud muy grande desde el punto de vista de las, digamos, estructural que hay entre los nitruros de boro y compuestos carbonados, ¿sí? Formados por carbono o por carbono e hidrógeno. Y finalmente presentamos a los boruros metálicos, donde una característica se establece con la enorme cantidad de especies vinculadas y propiedades que se observan a lo largo de estos materiales. Por último, mencionar que este tema lo pueden encontrar en la bibliografía recomendada en la materia.